No quieras entender esto, solo acéptalo. Me lo dijo un sacerdote viejo, casi ciego, en una parroquia diminuta de Cafarnaúm, en 1989. Yo estaba sentado frente a él con una libreta llena de preguntas y él me miró. Bueno, no me miró porque casi no veía, pero giró la cara hacia mí como si pudiera leerme por dentro, y me dijo eso. No quieras entender esto, solo acéptalo. Yo no pude aceptarlo. Llevo más de 30 años sin poder aceptarlo. Y eso es exactamente lo que necesito contarte hoy. Soy periodista, soy investigador, soy alguien que ha dedicado su vida a caminar por los mismos lugares donde caminó aquel hombre al que llamamos Jesús de Nazaret. Y hay un episodio, uno solo, que me ha quitado más horas de sueño que todos los demás juntos. El episodio de los cerdos. El endemoniado de Gerasa. Te advierto, lo que voy a contarte no es lo que te enseñaron en catequesis. No es lo que leíste en ningún comentario bíblico convencional. Quédate. Esto merece tu tiempo. Empecemos por lo que parece obvio. Marcos, capítulo 5. Lucas, capítulo 8. Mateo, capítulo 8. 3 evangelistas cuentan la misma historia, y ninguno de los 3 la cuenta igual. Eso, para un investigador, no es un problema. Es una puerta. Porque cuando 3 testigos cuentan lo mismo con variaciones, lo que tienes entre manos no es una contradicción. Es una historia real que fue percibida desde 3 ángulos distintos. Las mentiras se repiten idénticas. La verdad se fragmenta. La historia, en su versión más conocida, dice algo así. Jesús cruza el mar de Galilea. Llega a la otra orilla, a la región de los Gadarenos o Gerasenos. Depende del evangelista. Y allí lo espera un hombre poseído por demonios. Un hombre que vive entre los sepulcros, que se corta con piedras, que grita de noche, que nadie puede atar ni con cadenas. Y este hombre, o más bien lo que hay dentro de este hombre, ve a Jesús a lo lejos, corre hacia él, se postra y le grita. Le grita algo que a mí me heló la sangre la primera vez que lo leí con atención. Le grita: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Piensa en eso un momento. El demonio, o los demonios, reconocen a Jesús, lo llaman por su nombre, lo identifican como Hijo de Dios, y le piden, le suplican que no los atormente. Hay algo profundamente perturbador en esa súplica, porque el esquema que todos tenemos en la cabeza es al revés. Es el demonio el que atormenta, es el demonio el que tiene poder, es el demonio el que da miedo. Pero aquí, en esta escena frente al mar de Galilea, con el viento que baja de los altos del Golán y ese olor a sal y a hueso viejo que tienen los cementerios del Medio Oriente, aquí el que tiene miedo es el demonio. Y esa inversión que parece un detalle menor, es la primera capa del misterio que quiero descascarar contigo. Yo visité la zona por primera vez en 1979. Llegué en un jeep prestado, con un mapa que ya estaba obsoleto y una botella de agua que se calentó antes de mediodía. La tradición sitúa el evento en Cursi, en la orilla oriental del lago de Tiberíades, lo que hoy es territorio del Golán. Hay ruinas allí. Un monasterio bizantino del siglo V, descubierto por casualidad en 1970 durante la construcción de una carretera. Los arqueólogos Basilios Tsaferis y Dan Urman dirigieron las excavaciones que sacaron a la luz los cimientos de una iglesia con un ábside que apuntaba hacia el lago, como si el edificio entero fuera un dedo señalando el agua donde se ahogaron los cerdos. Recuerdo que cuando llegué, lo primero que noté fue el silencio, un silencio espeso, denso, como si el aire pesara más ahí que en cualquier otro lugar del Golán. Las colinas descienden abruptamente hacia el lago, formando acantilados de basalto y caliza que caen casi en vertical sobre el agua. Hay cuevas, muchas cuevas, decenas de ellas, abiertas en la roca como bocas que no pueden cerrarse. Y en la antigüedad, esas cuevas servían de sepulcros.
Los arqueólogos encontraron restos de osarios, fragmentos de cerámica funeraria, huesos humanos que se deshacían al tocarlos. El texto bíblico dice que el endemoniado vivía entre los sepulcros, y cuando estás ahí, de pie, con el sol cayendo como plomo sobre la cabeza, mirando esas oquedades oscuras en la roca caliza de las que sale un aire frío que huele a tierra húmeda y a algo indefinible que podría ser hueso viejo, entiendes que no es una metáfora. Era un hombre que literalmente vivía con los muertos. Dormía donde dormían los cadáveres. Respiraba el aire que respiraban los gusanos. Y nadie, el texto lo enfatiza con una insistencia casi desesperada, nadie podía someterlo, ni con cadenas ni con grilletes. Los rompía todos, como si la fuerza que habitaba en él fuera de otra escala, de otra categoría, de otro orden de magnitud que la fuerza humana. Pero volvamos al misterio central. La pregunta que me ha perseguido desde entonces no es por qué Jesús expulsó a los demonios. Eso, dentro del marco narrativo de los evangelios, es consistente. Lo hizo muchas veces. La pregunta que nadie contesta de manera satisfactoria, la pregunta que aquel sacerdote viejo de Cafarnaúm me pidió que dejara de hacer, es otra. ¿Por qué los demonios le pidieron los cerdos? ¿Por qué no simplemente huir? ¿Por qué no desaparecer? ¿Por qué pedir como quien negocia un destino alternativo? ¿Y por qué Jesús se lo concedió? Esa es la anomalía. Ese es el punto donde el relato deja de ser una historia piadosa y se convierte en algo más, algo que la teología convencional no sabe dónde poner, porque la petición de los demonios implica algo que nadie quiere decir en voz alta. Implica que los demonios tienen voluntad propia, que pueden negociar, que hay reglas en el mundo espiritual que incluso Jesús respeta, o al menos acepta. Implica que la expulsión no es un acto de fuerza bruta, sino algo mucho más complejo, algo que se parece, y esto es lo que me quitó el sueño por primera vez, a un proceso legal, a un juicio, a una sentencia con condiciones. Yo venía de una tradición racionalista, me formé en periodismo, aprendí a desconfiar de lo que no se puede verificar, y sin embargo, este pasaje me obligó a sentarme y admitir que había algo aquí que no podía reducir a cultura, a contexto histórico, a superstición del siglo I. Había algo operando a un nivel que mis herramientas habituales no alcanzaban. Y eso me incomodó profundamente. Porque cuando un periodista se incomoda, tiene dos opciones: cerrar la libreta o seguir preguntando. Yo seguí preguntando. Llevo 30 años preguntando. Y lo que encontré, te lo prometo, es más extraño que la pregunta. Lo primero que hice fue lo obvio. Fui al texto griego. Porque las traducciones, todas las traducciones, son interpretaciones. Y en las interpretaciones se pierden matices que a veces lo cambian todo. En Marcos 5, versículo 7, la palabra que se traduce como atormentar es basanises, del verbo basanizo. Y aquí es donde empecé a sentir que el suelo se movía bajo mis pies, porque basanizo no significa simplemente causar dolor. En el griego del siglo I, esa palabra tenía un campo semántico muy preciso. Significaba poner a prueba mediante tortura. Sí, pero su uso original, su uso más antiguo, era judicial. Era la palabra que se usaba para describir el tormento que se aplicaba a un testigo o a un acusado para extraer la verdad. Los demonios no le estaban pidiendo a Jesús que no les hiciera daño. Le estaban pidiendo que no los sometiera a juicio, que no los obligara a confesar, que no activara, pues, lo que fuera que se activa cuando la autoridad divina interroga a una entidad espiritual. ¿Ves lo que quiero decir? El episodio no es un exorcismo común, no es un acto de poder, es un procedimiento. Y yo, un periodista con barro en las botas y polvo de Galilea en la camisa, estaba empezando a darme cuenta de que me había metido en algo que iba mucho más allá de una historia bíblica. Me había metido en la estructura misma de lo que los antiguos entendían como el mundo invisible.
Y esa estructura tenía reglas, reglas que los demonios conocían, reglas que Jesús conocía, reglas que nosotros hemos olvidado. La primera explicación que me dieron fue la más común, la que encontrarás en cualquier comentario bíblico protestante o católico de los últimos 200 años. Me la dio un profesor de Nuevo Testamento en Jerusalén, un hombre brillante, erudito, con una biblioteca que ocupaba 3 habitaciones de su casa en el barrio judío de la Ciudad Vieja. Tenía estantes que llegaban al techo, con libros en hebreo, griego, alemán, francés e inglés apilados sin un orden que yo pudiera detectar, pero que él navegaba con la precisión de un piloto que conoce cada estrella de su cielo. Olía a tabaco de pipa y a tinta vieja, y en una esquina de su escritorio había una reproducción del papiro Bodmer que usaba como pisapapeles. Le planteé la pregunta y me miró con una mezcla de paciencia y condescendencia, como quien le explica algo simple a un niño terco. Los cerdos eran animales impuros, me dijo, tamborileando los dedos sobre un ejemplar de la Septuaginta. Los demonios pidieron entrar en ellos porque buscan lo impuro, lo degradado. Es su naturaleza. Y Jesús se lo permitió como demostración de su autoridad. Les dio lo que pedían, y aún así los destruyó. Los cerdos se lanzaron al mar. El mensaje es claro. Ni siquiera en los animales impuros pueden refugiarse. Es una explicación limpia, ordenada, casi elegante, y durante un tiempo me bastó, pero no por mucho. El problema con esa explicación es que no resiste un escrutinio serio. Primero, porque si los demonios buscan lo impuro por naturaleza, entonces no necesitaban pedirle permiso a Jesús. Habrían ido directamente a los cerdos o a cualquier otra cosa. El hecho de que pidieron, de que negociaron, de que formularon una solicitud explícita, indica que no podían moverse libremente. Estaban sujetos a algo, sujetos a una autoridad que limitaba sus opciones. Y eso contradice la idea de que simplemente buscaban lo impuro. No estaban buscando nada, estaban huyendo, y en su huida necesitaban permiso. Segundo problema. El texto de Marcos dice algo que la mayoría de predicadores pasa por alto, algo que se pierde en las traducciones al español y que incluso los comentaristas eruditos mencionan de pasada sin detenerse a pensar en lo que realmente implica. Dice que los demonios le pidieron a Jesús que no los enviara fuera de aquella región. Eso es Marcos 5, versículo 10. No los enviara fuera de la región. ¿Qué significa eso? ¿Por qué importaría el lugar? Yo me quedé mirando ese versículo durante 1 hora entera, sentado en la terraza de un hotel en Tiberíades, con el agua abajo brillando como un espejo roto bajo la luna. Si un demonio es un espíritu, un ente sin cuerpo, sin materia, sin localización física, ¿por qué le importaría quedarse en una región geográfica específica? Esa petición no tiene sentido dentro de la teología popular que dice que los demonios andan vagando por ahí buscando a quien devorar, flotando de un lugar a otro como nubes de malicia sin rumbo fijo. Esa petición solo tiene sentido si los demonios tienen jurisdicción, si están asignados a territorios, si hay una estructura, una jerarquía, una distribución del mundo espiritual que refleja, o quizá precede, la distribución del mundo físico. Yo no quería llegar a esa conclusión. Te lo digo con toda honestidad, no quería llegar ahí porque esa conclusión me obligaba a tomar en serio cosas que mi formación me había enseñado a descartar. Me obligaba a considerar que el mundo espiritual, si es que existe, no es un caos de fuerzas etéreas flotando sin rumbo, sino un sistema organizado con reglas territoriales, con jerarquías de mando, con lo que solo puedo describir como una geopolítica invisible. Y eso, pues, eso no estaba en mi plan. Pero ahí estaban los textos. Y los textos no mienten cuando los lees sin filtros. Investigué más. Me metí en los escritos intertestamentarios, esos textos judíos que se escribieron entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y que la mayoría de cristianos no conoce. Textos que circulaban en las sinagogas y en las comunidades judías del primer siglo
con una autoridad que hoy nos resultaría sorprendente. El libro de Enoc, que Judas cita en su epístola como si fuera escritura sagrada. El libro de los jubileos, que los esenios de Qumran trataban con reverencia. Los testamentos de los 12 patriarcas. Y ahí encontré algo que me dejó sentado, literalmente sentado en la silla de una biblioteca en Tubinga, Alemania, con las manos apoyadas en una mesa de roble que debía tener 100 años y un silencio alrededor que parecía de otro siglo, sin poder moverme durante 10 minutos mientras procesaba lo que acababa de leer. En el libro de los Jubileos, capítulo 10, hay un pasaje donde Noé, después del diluvio, cuando el mundo está limpio y vacío, y todavía huele a barro fresco, pide a Dios que encierre a todos los espíritus malignos, que los ate, que los quite de la superficie de la tierra porque están corrompiendo a sus nietos, enfermándolos, destruyéndolos. Y Dios accede. Envía a sus ángeles para que los aten y los encierren en un lugar de castigo. Pero entonces el jefe de esos espíritus, llamado Mastema, negocia con Dios. Se presenta ante el Creador del universo y formula una solicitud formal. Le pide que le permita conservar 1/10 parte de los espíritus bajo su mando para probar a los hombres y ejecutar juicio sobre ellos. Y el texto dice que Dios se lo concede. Le concede quedarse con un 10%. El resto, el 90%, es encerrado. ¿Ves el patrón? Negociación. Solicitud. Permiso concedido bajo condiciones. Una autoridad suprema que escucha la petición de una entidad hostil y accede parcialmente. Exactamente lo mismo que ocurre en Gerasa con los cerdos. Yo estaba empezando a ver un marco que no era teológico en el sentido abstracto, sino operativo, funcional. Un marco donde el mundo espiritual tiene protocolos, donde las entidades operan bajo restricciones, donde incluso el mal tiene límites que no puede cruzar sin autorización. Y la pregunta ya no era ¿por qué los demonios pidieron los cerdos? La pregunta se había transformado en algo mucho más inquietante. ¿Qué tipo de sistema es este donde el mal necesita permiso para actuar? Esa fue la primera hipótesis que se me cayó, la de los cerdos como animales impuros, como destino natural de lo demoníaco. Demasiado simple, demasiado limpia. No explicaba ni la negociación, ni la territorialidad, ni la súplica. Había algo más debajo, algo que requería cavar más profundo. Y yo, con mis botas de periodista y mi manía de no dejar nada sin verificar, decidí seguir cavando, aunque el sacerdote de Cafarnaúm me hubiera dicho que no lo intentara. Aunque mi propia razón me dijera que estaba entrando en un territorio donde el periodismo no tiene mapas, seguí. Porque a veces lo que no puedes explicar es precisamente lo que más necesitas investigar. La segunda hipótesis vino de un lugar inesperado, no de un teólogo, no de un exegeta, sino de un arqueólogo. Un arqueólogo israelí que conocí en una excavación cerca de Hipos, la antigua Hipos Susita, una de las ciudades de la Decápolis que estaba a pocos kilómetros de donde supuestamente ocurrió el episodio de los cerdos. Era el año 2003, y la excavación estaba sacando a la luz los restos de una iglesia bizantina con mosaicos extraordinarios. Almorzamos juntos bajo una lona que no protegía de nada, con un calor que te deshidrataba entre bocado y bocado, y cuando le mencioné mi obsesión con el pasaje de los cerdos, se limpió las manos en el pantalón. Me miró con esos ojos que tienen los arqueólogos cuando saben algo que tú no, y me dijo: «El problema no son los demonios. El problema son los cerdos». Me explicó algo que yo no había considerado. La región de Gerasa, la Decápolis en general, no era territorio judío en sentido estricto. Era territorio mixto, poblado por griegos, sirios, nabateos, romanos, y sí, también judíos, pero en minoría. Las ciudades de la Decápolis eran centros de cultura helenística fundados después de las conquistas de Alejandro Magno, refundados y expandidos bajo Pompeyo a partir del 63 a.C. Tenían teatros donde se representaban las tragedias de Eurípides y las comedias de Aristófanes.
Tenían templos donde se adoraba a Zeus olímpico, a Artemisa, a Dioniso, a Atargatis la diosa siria. Tenían gimnasiums donde los jóvenes se ejercitaban desnudos al estilo griego. Tenían hipódromos, termas, ágoras. Y tenían cerdos, muchos cerdos, miles de cerdos, porque los cerdos eran parte fundamental de la dieta grecorromana y de sus rituales religiosos. El cerdo era animal de sacrificio para Deméter, para los misterios eleusinos, para los rituales de purificación romanos llamados suovetaurilia. Se sacrificaban cerdos antes de las batallas, antes de las cosechas, antes de las bodas. Los restos óseos encontrados en excavaciones de ciudades de la Decápolis como Gadara, Pela y Avila confirman que los cerdos constituían entre el 20 y el 30% de los huesos animales recuperados, un porcentaje enorme que habla de una industria porcina a gran escala. Los cerdos no estaban ahí por accidente. Estaban ahí porque esa era una sociedad pagana que usaba cerdos en su práctica religiosa cotidiana. Ahora piensa en eso. Jesús, un judío galileo, cruza el lago y llega a territorio pagano. Territorio donde se crían cerdos para sacrificios a dioses que, desde la perspectiva judía del primer siglo, eran pues demonios. Pablo lo dice explícitamente en 1 Corintios 10, versículo 20. Lo que los paganos sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Para la cosmovisión judía del primer siglo, los templos paganos no eran simplemente edificios donde se practicaba una religión equivocada. Eran lugares donde se alimentaba, literalmente se alimentaba, a entidades espirituales hostiles. Y los cerdos eran el vehículo de esa alimentación. El arqueólogo me lo planteó así. ¿Y si los demonios no pidieron los cerdos como refugio, sino como vehículo de regreso? ¿Y si lo que querían no era habitar los cerdos, sino destruirlos? ¿Y si el acto de lanzar los cerdos al mar era, desde la perspectiva de los demonios, un acto de sabotaje contra la economía sacrificial de la región? Me quedé mirándolo. El viento levantaba polvo de la excavación y se nos metía en los ojos. 2000 cerdos, dice Marcos. 2000. Para que tengas una referencia, una legión romana consumía aproximadamente 1000 cerdos al año. 2000 cerdos representaban el suministro de 2 años para un destacamento militar, o el sustento de toda una comunidad ganadera durante una generación. Eso no es una piara doméstica, eso es una operación a escala industrial para los estándares del primer siglo. Eso es el sustento económico de centenares de familias. Eso es la materia prima de un sistema religioso completo, las ofrendas de años enteros para los templos de la región. Y todo eso, en un instante, en un parpadeo que debió durar menos de 1 minuto, se precipita por un barranco y se ahoga en el mar de Galilea. Imagina el sonido. 2000 cerdos corriendo cuesta abajo, chillando con ese chillido que se parece demasiado a un grito humano, tropezando unos con otros, levantando una nube de polvo que debió oscurecer el cielo. Y después el chapoteo masivo, el agua volviéndose turbia, los cuerpos flotando, el olor a sangre y a barro, y el silencio terrible que viene después de una catástrofe. Cuando el mundo se queda quieto porque todavía no ha procesado lo que acaba de ocurrir. La hipótesis del arqueólogo era sofisticada, casi convincente. Explicaba por qué los demonios pidieron específicamente los cerdos y no cualquier otra cosa. Explicaba por qué los cerdos murieron, porque no era un refugio, sino un arma. Y explicaba la reacción de la población local, que según el texto le pidió a Jesús que se fuera. No le dieron las gracias por curar al endemoniado, le pidieron que se marchara. ¿Por qué? Porque había destruido su economía, porque había destruido su sistema de culto, porque lo que para Jesús era liberación, para ellos era catástrofe. Pero había una grieta en esta hipótesis, una grieta que tardé tiempo en ver, pero que, cuando la vi, ya no pude ignorar. Si los demonios querían destruir los cerdos para sabotear el culto pagano, entonces estaban actuando, paradójicamente, a favor de los intereses de Dios.
Estaban eliminando el vehículo de la idolatría. Estaban haciendo el trabajo de un profeta del Antiguo Testamento, y eso no tiene sentido. Eso contradice la naturaleza misma de lo que los evangelios presentan como demoníaco. Los demonios no cooperan con el plan divino, no voluntariamente. A menos que, y aquí es donde la cosa se pone interesante, a menos que no supieran lo que estaban haciendo, a menos que creyeran estar escapando y en realidad estuvieran cayendo en una trampa. Esa fue la grieta. Y esa grieta me abrió la puerta a una tercera posibilidad que yo no había considerado. Una posibilidad que no venía de la teología ni de la arqueología, sino de algo mucho más antiguo. Algo que estaba escondido en el texto hebreo del Antiguo Testamento y que la mayoría de lectores del Nuevo Testamento nunca ha visto, porque para verlo hay que ir muy atrás, mucho más atrás de lo que la mayoría está dispuesta a ir. Déjame llevarte a un lugar del texto bíblico donde casi nadie va. Génesis, capítulo 6. Los primeros 4 versículos. El pasaje más extraño, más incómodo, más deliberadamente ignorado de toda la Biblia. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Hijos de Dios. Benei ha-Elohim en hebreo. ¿Quiénes eran? La tradición judía más antigua, la que recogen textos como el libro de Enoc, el libro de los jubileos, los escritos de Qumran, los Targumim arameos, dice sin ambigüedad, eran seres celestiales, ángeles, entidades espirituales que cruzaron una frontera que no debían cruzar, que abandonaron su morada, como dice Judas versículo 6, y descendieron a la tierra, y de esa unión nacieron los Nefilim, los gigantes, los héroes de la antigüedad, los hombres de renombre. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los cerdos de Gerasa? Todo, absolutamente todo. Pero necesito que me acompañes con paciencia porque la conexión no es obvia. No puede serlo. Si fuera obvia, alguien la habría enseñado en las iglesias hace siglos. La conexión ha sido enterrada bajo capas de interpretación teológica que prefirió domesticar el texto antes que enfrentar sus implicaciones. Porque las implicaciones, como verás, son enormes. Según la tradición recogida en el libro de Enoc, capítulos 6 al 16, un texto que fue encontrado en 11 copias entre los manuscritos del Mar Muerto, lo que lo convierte en uno de los textos más populares de la comunidad de Qumran. Estos seres celestiales que descendieron, los vigilantes, los Irín en arameo, enseñaron a la humanidad cosas que no debían enseñar. Azazel enseñó metalurgia de guerra, la forja de espadas y escudos y corazas. Shemihasa enseñó encantamientos y el corte de raíces medicinales. Otros enseñaron astrología, cosméticos, la lectura de los signos celestes, la interpretación de las nubes, todo un corpus de conocimiento que la tradición considera prematuro y corrupto, como darle un arma cargada a un niño. Y sus hijos, los Nefilim, se convirtieron en gigantes que devoraban todo lo que encontraban. El texto de Enoc es gráfico, casi insoportable en su descripción. Consumieron los recursos de la tierra, devoraron las cosechas, los animales, y terminaron devorándose entre ellos y bebiendo sangre humana. Un mundo que se descompuso por la irrupción de algo que no debía estar ahí, algo que había violado la frontera entre lo celestial y lo terrestre. Y entonces vino el diluvio. Y los cuerpos de los Nefilim fueron destruidos. Su carne se deshizo en el agua. Sus huesos se dispersaron en el barro primordial de un mundo que se reiniciaba. Pero aquí es donde el relato da un giro que cambia todo. Un giro que la teología occidental ha ignorado durante siglos, pero que el judaísmo del Segundo Templo conocía con precisión. Cuando sus cuerpos físicos fueron destruidos, primero por la violencia de su propia naturaleza y después por el diluvio, sus espíritus quedaron en un limbo imposible. No podían ascender al cielo porque eran mitad terrestres. No podían descansar en el Sheol, el mundo de los muertos hebreo, porque eran mitad celestiales. Quedaron atrapados entre dos mundos, vagando, sin cuerpo, sin hogar,
sin lugar. Enoc capítulo 15, versículos 8 al 12, lo dice con una claridad que hiela. Los espíritus de los gigantes oprimen, destruyen, atacan y causan destrucción sobre la tierra. Ellos no comen, pero tienen hambre y sed, y causan daño. Y aquí es donde el suelo se abrió bajo mis pies por segunda vez. Porque según esta tradición, que era la tradición dominante en el judaísmo del Segundo Templo, la tradición que Jesús y sus discípulos conocían y manejaban, los demonios no son ángeles caídos, los demonios son los espíritus de los Nefilim muertos, son los fantasmas de los gigantes, son entidades que conocieron la encarnación, que tuvieron cuerpo, que experimentaron la materia, y que al perder ese cuerpo quedaron en un estado de desesperación permanente, buscando, siempre buscando, algo físico donde habitar. ¿Empiezas a ver? ¿Empiezas a ver por qué pidieron los cerdos? No pidieron los cerdos porque fueran impuros. No pidieron los cerdos para sabotear un culto pagano. Pidieron los cerdos porque necesitaban materia. Necesitaban un cuerpo. Cualquier cuerpo. Porque sin un anclaje físico, su existencia era un tormento que la palabra basanizo describe con aterradora precisión. Eran espíritus que recordaban lo que era tener carne, tener sangre, tener peso, tener un lugar en el mundo material, y que sin eso estaban condenados a una especie de hambre existencial que ni tú ni yo podemos imaginar. Y cuando Jesús los enfrentó, cuando esa autoridad que ellos reconocieron inmediatamente porque la habían visto antes del diluvio, antes de todo, cuando esa autoridad se presentó frente a ellos, supieron que se les acababa el tiempo. Supieron que el juicio, el basanismos, el tormento judicial que habían logrado posponer durante milenios, estaba a punto de ejecutarse. Y en su desesperación pidieron lo único que podían pedir: un poco más de tiempo en la materia, un poco más de tiempo con peso, con carne, con presencia física, aunque fuera en el cuerpo de un cerdo, aunque fuera por unos minutos. Esto me lo confirmó de manera involuntaria un manuscrito que encontré en la Biblioteca Bodleiana de Oxford. Era un fragmento de un comentario rabínico del siglo III, escrito en arameo, que discutía la naturaleza de los shedim, los espíritus malignos de la tradición judía. Y el texto decía, y estoy parafraseando de memoria porque no me permitieron fotografiar el manuscrito, decía que los shedim desean la carne porque conocieron la carne, y que su mayor tormento no es el fuego sino el vacío, la ausencia de cuerpo, la imposibilidad de tocar, de gustar, de sentir el peso de la gravedad sobre los huesos. Cuando leí eso, sentado en esa biblioteca que olía a madera vieja y a siglos de polvo, sentí que algo se conectaba, que una línea invisible unía Génesis 6 con Marcos 5, que los cerdos de Gerasa eran el último eslabón de una cadena que empezaba antes del diluvio. Pero aún faltaba algo, aún faltaba la pregunta más difícil, la que el sacerdote de Cafarnaúm no quiso que yo hiciera, la que ninguno de mis contactos académicos, ni religiosos, ni arqueológicos pudo contestar de manera satisfactoria. Y esa pregunta era, ¿por qué Jesús dijo que sí? Si los demonios pidieron los cerdos porque necesitaban materia, porque eran espíritus de los Nefilim desesperados por un anclaje físico, la petición es comprensible, horrible, trágica, pero comprensible dentro de su lógica interna. Pero lo que no es comprensible, lo que me tuvo dando vueltas durante años, es que Jesús accediera, porque Jesús no tenía obligación de concederles nada. Tenía la autoridad para enviarlos al abismo, al Tártarus que menciona Pedro en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 4, usando una palabra griega que viene directamente de la mitología griega para describir la prisión de los titanes. Podía haberlos destruido, podía haberlos silenciado, y sin embargo, les dijo que sí. Les dijo, id. Una sola palabra en griego, hipágete, id. ¿Por qué?
La primera vez que formulé esta pregunta en voz alta fue en un seminario informal en Tel Aviv, en 1992. Había unos 15 académicos, entre ellos 3 rabinos ortodoxos, 2 sacerdotes católicos y un pastor luterano alemán. Y cuando dije, ¿por qué Jesús les concedió lo que pidieron?, se hizo un silencio que duró lo suficiente como para ser incómodo. El pastor luterano fue el primero en hablar. Dijo algo que me pareció una evasión, para demostrar su soberanía. El rabino más joven respondió con una pregunta que me pareció mucho más honesta. ¿Y si no tenía opción? Todos lo miraron. Él se encogió de hombros. En la jurisprudencia divina, dijo, hay procedimientos, hay derechos, incluso para los acusados. Eso me golpeó. Me golpeó porque resonaba con todo lo que había estado encontrando. La palabra basanizo, la negociación de mastema en jubileos, la petición de no ser enviados fuera de la región. Todo apuntaba en la misma dirección. Había un procedimiento, había reglas, y dentro de esas reglas los demonios tenían algún tipo de, no sé cómo llamarlo, algún tipo de derecho procesal, no un derecho moral. No un derecho legítimo en el sentido en que lo entendemos nosotros, sino un derecho dentro de la estructura del sistema espiritual. Un derecho que Jesús, por razones que trascienden nuestra comprensión, respetó. Piensa en lo que eso implica. Implica que el mundo espiritual no es un campo de batalla caótico donde el más fuerte gana. Es un sistema con leyes, con protocolos, con lo que el teólogo Michael Heiser, que dedicó buena parte de su carrera académica a estudiar estos textos, llamó el Consejo Divino, una estructura de gobierno cósmico donde hay jurisdicciones, delegaciones de autoridad, límites y consecuencias. Un sistema donde incluso el Hijo de Dios opera dentro de ciertos parámetros, no porque no pueda romperlos, sino porque el orden mismo es parte de lo que está defendiendo. Y aquí necesito hacer una pausa. Necesito hacer una pausa porque sé que lo que acabo de decir suena extraño. Suena a especulación. Suena a alguien que se fue demasiado lejos por la madriguera del conejo. Pero te pido que te detengas un momento y pienses en algo. ¿Por qué este pasaje te incomoda? ¿Por qué la historia de los cerdos siempre se cuenta rápido, de pasada, como un milagro más en la lista de milagros? ¿No será porque lo que revela es demasiado grande, demasiado estructural, demasiado perturbador para el marco teológico simplificado que nos han enseñado desde niños? Yo creo que sí. Y te hago una pregunta, y quiero que seas brutalmente honesto contigo mismo. ¿Tú realmente habías pensado en esto alguna vez? ¿O es la primera vez que alguien te lo plantea de esta manera? Dímelo abajo, en los comentarios, porque llevo décadas con esto dentro y necesito saber si estoy solo o si hay otros que también sienten que aquí, en este pasaje que todo el mundo cree conocer, hay algo enorme que no nos han contado. Pero déjame continuar, porque aún no he llegado al fondo. Si Jesús accedió porque había un procedimiento que respetar, entonces la siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué ocurrió cuando los cerdos se lanzaron al mar? Porque el texto dice que los demonios entraron en los cerdos, y los cerdos corrieron precipitadamente por un despeñadero hacia el mar, y se ahogaron, 2000 cerdos, en el mar de Galilea. ¿Y los demonios? ¿Qué pasó con ellos? El texto no lo dice. Marcos no lo dice. Lucas no lo dice. Mateo no lo dice. Hay un silencio ensordecedor después de la muerte de los cerdos. Los demonios pidieron los cerdos, los obtuvieron, los cerdos murieron, y de los demonios no se vuelve a hablar. ¿Se ahogaron con los cerdos? No tiene sentido, los espíritus no se ahogan. ¿Quedaron atrapados en el agua? ¿Fueron destruidos? ¿Liberados? ¿Enviados al abismo que tanto temían? Nadie lo sabe, nadie lo dice. Y ese silencio del texto, es quizá la capa más profunda de todo este misterio, porque lo que revela es demasiado grande, demasiado estructural, demasiado perturbador para el marco teológico simplificado que nos han enseñado.
Yo creo que sí. Y te hago una pregunta, y quiero que seas brutalmente honesto contigo mismo. ¿Tú realmente habías pensado en esto alguna vez? ¿O es la primera vez que alguien te lo plantea así? Dímelo abajo, en los comentarios, porque necesito saber si estoy solo en esto o si hay otros que también sienten que aquí hay algo que no nos han contado. Pero déjame continuar, porque aún no he llegado al fondo. Si Jesús accedió porque había un procedimiento que respetar, entonces la siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué ocurrió cuando los cerdos se lanzaron al mar? Porque el texto dice que los demonios entraron en los cerdos, y los cerdos corrieron precipitadamente por un despeñadero hacia el mar, y se ahogaron. 2000 cerdos, en el mar de Galilea. ¿Y los demonios? ¿Qué pasó con ellos? El texto no lo dice. Marcos no lo dice. Lucas no lo dice. Mateo no lo dice. Hay un silencio ensordecedor después de la muerte de los cerdos. Los demonios pidieron los cerdos, los obtuvieron. Los cerdos murieron y de los demonios no se vuelve a hablar. ¿Se ahogaron con los cerdos? No. Los espíritus no se ahogan. ¿Quedaron atrapados en el agua? ¿Fueron destruidos? ¿Liberados? Nadie lo sabe. Y ese silencio del texto, es quizá la capa más profunda de este misterio. Hay un detalle en el texto de Marcos que casi nadie menciona, y que para mí lo cambió todo. Fue un detalle que me pasó desapercibido durante las primeras 20 lecturas del pasaje, quizá más, hasta que una noche de invierno en mi estudio, con una taza de café frío en la mano y los ojos ardiendo de cansancio, lo vi como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que siempre estuvo oscura. Cuando Jesús le pregunta al demonio su nombre, y esto es Marcos 5, versículo 9, el demonio responde: Legión me llamo, porque somos muchos. Legión, en latín, legio, una unidad militar romana compuesta por entre 5.000 y 6.000 soldados. El demonio, o más bien el colectivo de demonios que habitaba ese hombre, eligió una palabra militar, una palabra de ocupación, una palabra que, para cualquier judío del primer siglo, tenía una carga política y emocional enorme. Los romanos eran la legión. Los opresores eran la legión. Los que habían invadido la tierra prometida, derribado los muros de Jerusalén, crucificado a miles de rebeldes a lo largo de las carreteras y llenado el país de templos paganos y de cerdos para sus sacrificios y sus banquetes, ellos eran la legión. No fue una elección casual. Los demonios no se pusieron ese nombre por accidente lingüístico. Eligieron la palabra que más poder evocaba en ese contexto, la palabra que más terror inspiraba, la palabra que más autoridad reclamaba sobre ese territorio. Y al hacerlo, estaban revelando algo sobre su propia naturaleza y sobre la naturaleza de la opresión que ejercían, que la posesión demoníaca y la ocupación imperial eran en algún nivel profundo expresiones de la misma fuerza, manifestaciones diferentes del mismo sistema de dominio. Esto lo analizó con una brillantez que me dejó sin palabras el biblista Ched Myers en su comentario sobre Marcos, Binding the Strong Man, publicado en 1988. Myers argumentó que el episodio de los cerdos tiene una dimensión política que la lectura puramente espiritual ignora por completo, que la palabra legión no es casual ni accesoria, sino la clave interpretativa de toda la escena, que los cerdos representan no solo la impureza ritual, sino la presencia imperial romana en territorio que debería haber sido libre, que el estandarte de la 10ª legión romana, la Legio Dexis Fretensis, que estuvo estacionada en Siria y que participó en la destrucción de Jerusalén en el año 70, llevaba como emblema precisamente un jabalí, un cerdo, que el acto de enviar a legión al mar es un eco simbólico deliberado, una repetición narrativa consciente de lo que Dios hizo con el ejército del faraón en el Éxodo, ahogarlo en el agua, los carros del faraón en el Mar Rojo, los cerdos de la legión en el mar de Galilea. Marcos estaría diciéndole a su audiencia, una audiencia que vivía bajo ocupación romana, que sufría el peso de los impuestos imperiales,
que había visto a sus hijos crucificados por sedición, que Jesús tiene poder no solo sobre los demonios, sino sobre las fuerzas imperiales que los demonios representan y encarnan. Cuando leí a Myers por primera vez, en una librería de Jerusalén vieja que ya no existe, un local estrecho con olor a papel húmedo donde se apilaban libros en inglés, hebreo y árabe sin ningún orden aparente, sentí que otra pieza del rompecabezas encajaba con un clic casi audible. La dimensión política del texto era innegable. La 10ª Legión y su emblema del jabalí. El ahogamiento como eco del Éxodo. La expulsión del opresor como acto de liberación nacional, además de liberación espiritual. Era brillante. Era casi irrefutable. Pero también sentí que seguía faltando algo, porque la lectura política, por brillante que sea, no elimina la lectura espiritual. No la reemplaza, la complementa. Y el problema de las lecturas que complementan sin cancelarse es que multiplican la complejidad en lugar de reducirla. Ahora no tenía una explicación sino 3 superpuestas. La ritual, que hablaba de impureza. La cosmológica, que hablaba de los Nefilim y la necesidad de materia. Y la política, que hablaba de la ocupación romana y la liberación. Y las 3 eran válidas en sus propios términos. Y las 3 eran insuficientes por separado. Ninguna agotaba el pasaje. Ninguna cerraba la pregunta. Fue entonces cuando volví a los manuscritos del Mar Muerto. Los rollos de Qumrán. Esos documentos extraordinarios que unos pastores beduinos encontraron por accidente en unas cuevas cerca del Mar Muerto en 1947 y que revolucionaron nuestra comprensión del judaísmo del primer siglo de una manera que todavía estamos asimilando. Yo no los encontré, claro, pero los estudié durante años en microfilms, en ediciones críticas, en visitas al Museo de Israel en Jerusalén, donde están exhibidos algunos de los fragmentos más importantes. Y en los textos de Qumrán, particularmente en el rollo de la guerra, en la regla de la comunidad y en los fragmentos del libro de los gigantes, hay una cosmovisión que encaja como una llave en una cerradura con lo que ocurre en Gerasa. Los esenios, la comunidad que escribió o preservó esos rollos, creían en lo que podríamos llamar un dualismo jurisdiccional administrado. Creían que el mundo estaba dividido entre el dominio del príncipe de la luz, el arcángel Miguel, y el dominio del ángel de las tinieblas, Belial. Que cada nación, cada pueblo, cada territorio tenía un ser espiritual asignado como administrador, como regente, como lo que Daniel llama príncipe. Que la tierra de Israel estaba bajo la jurisdicción directa de Dios, de Yahvé, pero que las naciones paganas estaban bajo la autoridad de estos seres, estos príncipes caídos o corruptos, que Deuteronomio 32, versículos 8 y 9 en la versión de los Septuaginta y de los manuscritos de Qumrán, describe como las entidades a las que Dios repartió los pueblos cuando dividió a las naciones después de Babel. Y aquí es donde la pieza final del rompecabezas empezó a moverse hacia su lugar, lentamente, como una puerta que se abre con el peso de su propia antigüedad. La Decápolis, la región donde Jesús encontró al endemoniado, no era territorio de Israel, no en el sentido espiritual que esa distinción tenía en el primer siglo. Era territorio de las naciones, territorio griego, romano, sirio. Territorio asignado, según la cosmovisión que acabo de describir, a entidades espirituales que no eran Yahvé. Territorio donde esas entidades tenían pues jurisdicción legítima, si es que puedo usar esa palabra sin que me tiemble la voz. Autoridad delegada. Un derecho de presencia que venía de una decisión divina antiquísima, una decisión que se remontaba a la Torre de Babel, al momento en que Dios dividió las naciones y asignó a cada una un hijo de Dios, un miembro del Consejo Celestial como administrador. Una decisión que Deuteronomio 32 describe con una claridad que los traductores modernos han intentado suavizar durante siglos, pero que los manuscritos de Qumrán preservaron en toda su crudeza. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios.
¿Entiendes lo que estoy diciendo? Los demonios le pidieron a Jesús que no los enviara fuera de la región porque estaban en su territorio, en el territorio que les había sido asignado, o que había sido asignado a las entidades superiores a las que servían. Y cuando pidieron los cerdos, estaban pidiendo quedarse dentro de su jurisdicción, dentro de su dominio, dentro del marco legal, si puedo usar esa palabra, que regulaba su presencia en el mundo material. No estaban haciendo una petición caprichosa. Estaban invocando un derecho antiguo, un derecho que precedía a Roma, que precedía a Grecia, que precedía a toda civilización humana conocida. Un derecho que venía de la distribución original del cosmos. Y Jesús accedió. Accedió no porque fuera débil, no porque no pudiera hacer otra cosa, no porque los demonios tuvieran algún poder sobre él, sino porque estaba haciendo algo mucho más sutil, mucho más devastador, mucho más permanente que una simple expulsión violenta. Estaba invadiendo territorio enemigo. Estaba cruzando la frontera. Estaba entrando en la jurisdicción de las potestades y liberando a un hombre que nadie creía que pudiera ser liberado. Y lo hizo respetando las reglas del sistema. Lo hizo dentro del marco. Lo hizo como un abogado que gana un caso no destruyendo el tribunal, sino usándolo a su favor, demostrando que la ley misma, correctamente aplicada, condena a los que la manipulaban. Piensa en esto. Marcos estructura su narrativa con una precisión que parece casual, pero no lo es en absoluto. Antes del episodio de los cerdos, Jesús está en la orilla occidental del lago de Galilea, territorio judío, seguro, conocido, y de repente dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Diel tomen eis toperan, al otro lado, a la orilla oriental, a la Decápolis, a territorio pagano, a la tierra de los sepulcros, de los cerdos, de los templos a dioses extraños, de los teatros donde se representaban tragedias griegas, de los gimnasiums donde los hombres se ejercitaban desnudos bajo estatuas de Hermes y Apolo, y en el camino, en la travesía del lago, se desata una tormenta que casi hunde la barca. Una tormenta tan violenta que incluso los pescadores experimentados, hombres que habían navegado ese lago toda su vida, entran en pánico. Jesús duerme. Lo despiertan. Él calma la tormenta con una palabra, y luego, inmediatamente después, llegan a la otra orilla y se encuentran con el endemoniado. Marcos está diciendo algo con esta secuencia, algo que no es accidental. Está diciendo que cruzar al otro lado no es un viaje geográfico cualquiera, es una invasión, es la entrada de la autoridad divina, la autoridad del Altísimo, del Elión que repartió las naciones, en un territorio que estaba bajo otra administración. Y la tormenta no es un fenómeno meteorológico casual que coincidió con la travesía, es resistencia. Es el sistema espiritual de la otra orilla intentando impedir que Jesús llegue, intentando hundir la barca antes de que la quilla toque la arena de la playa. Y Jesús calma esa resistencia con la misma autoridad con la que luego enfrentará a Legión. Con una palabra, con una sola palabra. Porque en este universo, en este sistema de jurisdicciones y autoridades y reglas cósmicas, la palabra del que tiene la autoridad suprema es suficiente. No necesita ejércitos, no necesita violencia, solo necesita hablar. Yo tardé décadas en ver esta estructura. No la vi en mi primer viaje a Galilea en el 79, cuando era joven y tenía más preguntas que respuestas y más energía que sabiduría. No la vi en mis investigaciones de los 80, cuando me concentraba en los detalles históricos y arqueológicos sin levantar la vista para ver el panorama completo. No la vi cuando escribí mis primeros libros, cuando todavía creía que la acumulación de datos era suficiente para llegar a la verdad. La vi una noche en mi estudio, rodeado de mapas del primer siglo y de Biblias en 5 idiomas abiertas en la misma página, cuando dejé de leer el texto como un episodio aislado en la vida de Jesús y empecé a leerlo como lo que es, un movimiento estratégico dentro de una guerra cósmica que empezó antes del diluvio y que todavía no ha terminado.
Jesús no fue a Gerasa por casualidad. No fue porque el viento lo llevó en esa dirección. No fue porque un endemoniado lo necesitaba, aunque sí lo necesitaba desesperadamente. Fue porque estaba ejecutando algo. Estaba reclamando algo. Estaba cruzando una frontera que había existido desde Babel, desde el momento en que las naciones fueron divididas y los pueblos fueron asignados a administradores espirituales que se corrompieron, que abusaron de su autoridad, que convirtieron la administración en tiranía y el cuidado en esclavitud. Jesús fue a la otra orilla para plantar una bandera, si me permites la imagen, para decir con su presencia lo que siglos después Pablo diría con palabras, que en Cristo ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, que las fronteras han sido abolidas, que los territorios están siendo reclamados, que la administración corrupta tiene los días contados. Y los demonios lo supieron en el instante en que lo vieron descender de la barca, con los pies mojados, con el pelo revuelto por el viento de la travesía, con esa calma imposible de alguien que acaba de dominar una tormenta y que sabe exactamente lo que viene después. Por eso corrieron hacia él, no para atacarlo, para suplicar. Por eso gritaron, por eso usaron su nombre y su título, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Altísimo, Elión en hebreo. El título de Dios que aparece precisamente en Deuteronomio 32 cuando se describe la división de las naciones. No dijeron Hijo de Dios a secas, no dijeron profeta, o maestro, o sanador. Dijeron Hijo del Altísimo, del que está por encima de todos los administradores, del que repartió las naciones, del que tiene autoridad sobre todas las jurisdicciones. Era un reconocimiento no solo de identidad, sino de jerarquía absoluta. Estaban diciendo, sabemos quién eres. Sabemos que estás por encima de nosotros. Sabemos que tienes derecho a estar aquí aunque este sea nuestro territorio. Sabemos que lo que estás haciendo cambia todo. Y entonces pidieron los cerdos. Y Jesús dijo que sí. Y los cerdos se lanzaron al mar. Y aquí es donde todo se conecta de una manera que todavía me eriza la piel cuando lo pienso. Una conexión que me hace temblar no de miedo sino de algo parecido al vértigo que sientes cuando te asomas al borde de un abismo y por un instante entiendes la escala de lo que estás mirando. El mar. Los cerdos se lanzaron al mar. En la cosmovisión del Antiguo Testamento, el mar no es simplemente agua, es el lugar del caos. Es el Tehom, el abismo de Génesis 1, las aguas primordiales sobre las que el Espíritu de Dios se movía antes de la creación. Es el dominio de Leviatán y de Rahab, los monstruos del caos cósmico. Es el lugar donde se encierran las fuerzas del desorden, lo que debe ser contenido para que la creación funcione. Cuando los cerdos se lanzan al mar, no es un suicidio animal inexplicable, es un regreso. Los espíritus de los Nefilim, esos seres que nacieron de la unión prohibida entre lo celestial y lo terrestre, esas entidades que vagaban sin cuerpo desde antes del diluvio, son devueltos al abismo del que nunca debieron salir. Los cerdos son el vehículo de un exilio, de una deportación cósmica. Los demonios pensaron que estaban negociando un refugio temporal, un cuerpo donde esconderse, un poco más de tiempo en la materia, y lo que obtuvieron fue el mar, el Tehom, el abismo, la prisión primordial. Jesús no les concedió un deseo, les concedió una trampa, y eso es lo que el sacerdote de Cafarnaúm no quería que yo entendiera. No porque fuera mentira, sino porque la verdad era demasiado grande, demasiado perturbadora, demasiado incompatible con la versión domesticada, simplificada, infantilizada del cristianismo que se enseña en las parroquias y en los templos y en los estudios bíblicos de domingo por la mañana. La verdad de que vivimos en un mundo administrado por fuerzas que tienen jurisdicción real, que operan bajo reglas reales, y que fueron derrotadas no por un acto de fuerza bruta, no por una explosión de poder divino, sino por la estrategia más elegante y más devastadora de la historia, una concesión que era una condena,
Un sí que era un jaque mate, un permiso que era una sentencia. Queda algo por decir, queda lo que pasó después, lo que siempre se olvida, lo que los sermones nunca cuentan porque no saben qué hacer con ello. Cuando los habitantes de la región, los porqueros que habían huido despavoridos, los vecinos que salieron a ver qué había ocurrido, cuando todos llegaron al lugar y vieron al endemoniado, al que habían conocido desnudo, enloquecido, viviendo entre cadáveres, cortándose la piel con piedras afiladas, gritando día y noche con una voz que no era suya, rompiendo cadenas con una fuerza que no era humana, cuando lo vieron sentado, vestido, en su sano juicio, con los ojos limpios y la voz tranquila, como si alguien lo hubiera reseteado desde dentro, el texto dice que tuvieron miedo, no alegría, no gratitud, no celebración, miedo, y le pidieron a Jesús que se fuera. Le rogaron que se marchara de su territorio, que cruzara el lago de vuelta, que no volviera. Yo he pensado mucho en esa reacción. He pensado en ella caminando por los mismos lugares que aquellas personas caminaron, respirando el mismo aire cargado de sal y de tomillo silvestre que crece en las colinas del Golán, sentado en las mismas piedras que ellos pisaron. Y he llegado a una conclusión que me duele, pero que creo, con toda la honestidad de la que soy capaz después de tantos años de investigación, que es verdad. Le pidieron que se fuera porque la libertad de un hombre les costó 2000 cerdos, porque la liberación de un alma perturbó su economía, su sistema de culto, su forma de vida, sus ingresos, su seguridad, su normalidad. Porque lo que para Jesús era el acto más compasivo imaginable, devolver a un hombre su humanidad, su mente, su dignidad, para ellos era una catástrofe financiera y religiosa, porque la presencia de la autoridad divina en territorio que estaban acostumbrados a administrar sin interferencia, territorio donde los cerdos se criaban en paz y los templos recibían sus ofrendas y las legiones mantenían el orden y nadie hacía preguntas incómodas sobre quién realmente gobernaba ese rincón del mundo, esa presencia era más aterradora, más desestabilizadora, más amenazante que la presencia de un endemoniado entre los sepulcros. Al endemoniado lo conocían, lo habían integrado en su paisaje. Era parte de su normalidad, por horrible que fuera. Pero Jesús era lo desconocido. Jesús era el cambio, y el cambio daba más miedo que el demonio. Y aquí es donde la historia deja de ser una historia del siglo I en una orilla remota del lago de Galilea, y se convierte en un espejo que refleja nuestro propio rostro con una claridad insoportable. Porque yo me pregunto, y me lo pregunto con la honestidad brutal que me ha costado tanto aprender a lo largo de estos años de caminar por tierras antiguas y leer textos que deberían haber cambiado el mundo pero que hemos domesticado hasta volverlos inofensivos, me pregunto cuántas veces nosotros preferimos los cerdos al milagro, cuántas veces preferimos el sistema que conocemos, por corrupto que sea, por opresivo que sea, por degradante que sea, a la libertad que no podemos controlar. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios que se vaya, no con palabras, sino con la forma en que vivimos, porque su presencia desordena nuestra economía interior, nuestra comodidad, nuestras certezas, nuestros compromisos con los poderes que realmente gobiernan nuestras vidas? ¿Cuántas veces, en fin, somos los gadarenos? ¿Cuántas veces elegimos los cerdos? El hombre liberado pidió quedarse con Jesús, y Jesús, quizá la única vez en los evangelios donde rechaza una petición sincera, le dijo que no. Le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Lo envió de vuelta, al mismo territorio, a la misma jurisdicción, a la misma orilla del lago donde había vivido entre los muertos. Pero ya no como víctima, sino como testigo, ya no como prueba de la victoria del mal, sino como prueba de la victoria de Jesús sobre el mal, como la evidencia viviente, caminante, parlante, de que la frontera había sido cruzada, de que la autoridad había cambiado de manos,
de que lo que parecía inamovible había sido movido por una sola palabra. Y el hombre fue. Marcos dice que fue y comenzó a proclamar en la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Y todos se maravillaban. Todos. En las 10 ciudades paganas, en los templos que habían perdido sus cerdos, en los mercados donde la carne ya no llegaba, en las casas donde la noticia de lo ocurrido se susurraba con una mezcla de asombro y de terror. Un hombre que había sido la demostración más brutal de lo que el mal puede hacer con un ser humano se convirtió en la demostración más irrefutable de lo que la misericordia puede deshacer. Y lo hizo sin cruzar el lago de vuelta. Lo hizo en territorio enemigo. Lo hizo donde nadie lo esperaba. Lo hizo donde supuestamente no había esperanza. Yo volví a Cursi una última vez, hace unos años. Era otoño. Las hojas de los eucaliptos que rodean las ruinas del monasterio empezaban a secarse y el aire tenía ese olor dulce y triste que tiene el final de algo. El lago estaba quieto, casi inmóvil, con esa luz particular que tiene el agua de Galilea cuando el sol baja detrás de los montes de Arbel y pinta todo de un naranja oscuro que parece sangre vieja o miel derramada sobre piedra. Me senté en una roca, cerca de las ruinas, con mi libreta en las rodillas y un lápiz que ya casi no tenía punta. Y miré las cuevas en la ladera, las mismas cuevas donde aquel hombre vivió entre los muertos, las mismas oquedades oscuras en la roca caliza que había visto por primera vez 40 años antes, cuando era joven y estaba lleno de preguntas y de la arrogancia de creer que las preguntas siempre tienen respuestas limpias. Y recordé las palabras del sacerdote viejo, casi ciego, en aquella parroquia diminuta de Cafarnaúm. No quieras entender esto, solo acéptalo. 30 y tantos años después, sentado en esa piedra con el lago brillando frente a mí, y el silencio espeso de Cursi rodeándome como un abrazo o como una advertencia, creo que por fin entiendo lo que quiso decir. No me estaba pidiendo que dejara de investigar. No me estaba pidiendo que apagara mi mente o que traicionara mi vocación de periodista. Me estaba pidiendo que aceptara que hay dimensiones de la realidad que la investigación puede señalar pero nunca agotar. Que los cerdos de Gerasa son una puerta, no una respuesta. Que detrás de esa puerta hay un universo de leyes espirituales, de jurisdicciones cósmicas, de batallas invisibles que se libran sobre el terreno de nuestras vidas sin que siquiera lo sepamos. Y que lo único que podemos hacer, lo único que de verdad podemos hacer frente a un misterio de esta magnitud, es lo que hizo aquel hombre cuando lo liberaron: sentarnos, vestirnos, recuperar el juicio y contar lo que nos pasó, contar lo que vimos. Contar lo que encontramos en las cuevas y en los textos y en los silencios del lago. Yo todavía no sé si tengo el juicio completamente recuperado. Hay noches en que releo mis notas y me pregunto si no me habré perdido en mi propia investigación, si no habré confundido la obsesión con la iluminación, la acumulación de datos con la comprensión real. Pero esto es lo que me pasó. Esto es lo que encontré. Esto es lo que llevo dentro desde aquella primera visita a Cursi, cuando el silencio pesaba más que el aire, y las cuevas me miraban como ojos vacíos esperando que alguien hiciera la pregunta correcta. Y hoy, aquí, contándotelo con la voz que me queda después de tantos años de preguntar, siento que aquella piedra de Cursi todavía está tibia bajo mis manos, que el lago todavía brilla con esa luz anaranjada que parece de otro mundo, y que en algún lugar de las cuevas, donde ya no vive nadie, donde los sepulcros están vacíos y los demonios se han ido, queda el eco de un grito que un día fue silenciado por una sola palabra que significaba al mismo tiempo permiso y condena, concesión y trampa, misericordia y juicio. Una palabra que los demonios entendieron demasiado tarde.